Sonic 3 es, por supuesto, la tercera película en la franquicia de películas de Sonic adaptando al personaje de los videojuegos, y es el cuarto producto de esta franquicia en live action contando esa serie de Knuckles, aunque quizás no deberíamos. Y en esta tercera película tenemos a una criatura muy peligrosa llamada Shadow, al parecer un proyecto de hace muchísimos años que no había salido del todo bien y es bastante peligroso, y al parecer esta criatura está en una misión de venganza. Y resultará ser una criatura tan poderosa que ni siquiera el llamado equipo Sonic puede lidiar con él. Así que necesitarán la inesperada ayuda del Dr. Ivor Robotnik, también conocido simplemente como Eggman. Pero por supuesto tenemos al otro científico que al parecer desencadenó todo esto, el mismísimo Gerard Robotnik, así es, el abuelo del Dr. Ivor Robotnik. Ambos interpretados por Jim Carrey, así que hey, eso es algo. Y en lo que sucede todo esto, por supuesto tendremos una gran aventura que involucra a todos nuestros personajes y específicamente involucrará a Sonic aprendiendo cómo ser parte de un equipo. Se puede decir que sí, soy un gran fanático de Sonic. Vaya, así como muchos simplemente empiezan a recordar cosas cuando son niños pequeños y no recuerdan aprender a caminar, simplemente recuerdan que saben caminar. Así ha sido mi caso con Sonic. No recuerdo cuándo me volví fanático, simplemente siento que siempre lo he sido. Y he disfrutado mucho las primeras dos películas, las he visto muchísimas veces, han sido muy buenas adaptaciones, diferentes también, pero en general bastante buenas. Y sí, tuvimos esa serie de televisión de Knuckles, la cual fue increíblemente decepcionante. Ese producto debió llamarse la serie de Wade Whipple, y Knuckles estuvo ahí como por 20% de toda la historia. Pero bueno, afortunadamente puedo decir que esta tercera película también es increíblemente disfrutable. Vaya, posiblemente podría ser la mejor película de la trilogía. Y sí, todavía tendremos algunos elementos que no son tan buenos que también hemos visto en las películas anteriores, pero en general estos estarán en menor cantidad y en su lugar simplemente tenemos cosas increíblemente disfrutables y todavía más cosas de los videojuegos en sí. Ahora sí, siendo esta la película que tiene al personaje de Shadow, por supuesto que muchos esperamos a que esto sea una adaptación del juego Sonic Adventure 2, donde este personaje debutó. Pero realmente esta película no es tanto una adaptación de los eventos de ese juego, más bien como que es una reimaginación de todos los eventos de ese juego. Y sí, todavía tendremos una historia de Sonic contra Shadow, varios personajes que se involucran, un pasado bastante trágico, quizás un poco más oscuro de lo que esperas ver en un producto de Sonic, pero que a fin de cuentas es una muy buena y muy memorable historia. Y todavía tenemos a los personajes de los videojuegos que siguen siendo bastante entretenidos. Ahora tenemos a un Sonic que tiene que aprender a trabajar con los otros miembros de su equipo, que son por supuesto Tails y Knuckles. Ellos dos realmente no tienen tanto que hacer en esta película como en las anteriores, tal vez sea porque las películas o en el caso de Knuckles las series donde nos desarrollan y establecen a estos personajes ya las hemos tenido antes, y de por sí en esta tercera película ya tenemos nuevos personajes, así que tenemos que centrarnos en ellos y por lo tanto simplemente dejar a personajes como Knuckles y Tails siendo los personajes que recordamos y eso es todo. Pero ahí todavía es increíble ver al equipo Sonic de hecho en pantalla. Hablando del equipo de Sonic, estoy seguro que tengo Sonic Heroes por aquí y simplemente olvidé ponerlo por aquí. Ajá, sí, aquí está, estaba justo en los Mario Parties. En fin, sí, eso definitivamente sigue funcionando en esta película. Y sí, también por supuesto tenemos no solo al regreso del Dr. Robotnik, el que ha sido el enemigo de las otras dos películas, y una vez más interpretado por Jim Carrey. Vaya, creo que esta es la primera vez que de hecho ha hecho una tercera película en una serie. Imaginen eso, hay muchas películas, muchas secuelas a las que Jim Carrey ha dicho que no, le ha dicho que no a varias películas de superhéroes que serían dinero asegurado para él, pero le ha dicho que sí a Sonic 3 veces. Vaya que esto debe ser muy especial para él. Y también interpreta por supuesto a su abuelo, el Dr. Gerard Robotnik, un personaje un tanto interesante de los juegos también, un tanto trágico y también un tanto siniestro. Y definitivamente Jim Carrey se está divirtiendo muchísimo haciendo este doble rol, porque este personaje ya era muchísimo con simplemente ser uno, y aquí tenemos dos, uno que es un tanto más viejo y mucho más loco que el Dr. Robotnik normal. Y por supuesto mucho de la película se centra también en estos personajes. Vaya, tanto al punto de que el personaje de Shadow, aunque está muy bien realizado en este filme, también se siente como que va quitándose su nivel de importancia porque tenemos a otros dos villanos. En serio, empezamos con Shadow, y eso es increíble, luego establecen al Dr. Gerard Robotnik, y luego se les une el Dr. Robotnik normal, el Dr. Ivor Robotnik, Eggman, y como que ahí Shadow se va lentamente yéndose más y más al fondo. Claro, sigue siendo un personaje interesante, pero se siente que él dejó de ser la amenaza principal desde hace mucho tiempo.
Pero en cuanto a cómo están adaptando a Shadow, vaya que hicieron un muy buen trabajo. No solo es este personaje, por supuesto, oscuro, un tanto edgy se puede decir, al punto de que llega a ser un poco gracioso qué tan oscuro puede llegar a ser este personaje, pero al mismo tiempo también no olvidan de darle sus momentos emocionales, sus momentos vulnerables, lo cual realmente lo hace todavía más interesante. Eso es algo que de por sí la franquicia de Sonic ha hecho recientemente y que lo ha hecho muy bien. Hacer de Shadow un personaje un tanto más sentimental, todavía siendo por supuesto el Shadow que conocemos, pero permitiéndole que tenga algunos momentos emocionales. Incluso en juegos recientes como Sonic Shadow Generations. Aquí no solo tenemos un increíble relanzamiento de uno de los mejores juegos de Sonic de la historia, sino que tenemos un juego completamente nuevo dedicado simplemente a Shadow, el cual por supuesto lo hicieron simplemente para promocionar esta tercera película. Pero lo hicieron bastante bien, tenemos un buen juego de Shadow, no como... Ajá, sí, ese otro juego de Shadow. Y aquí también le permitieron a Shadow mostrar un poco más que simplemente el enojo típico del que lo conocemos y esa actitud tan solitaria y de adolescente edgy de 13 años que siempre ha tenido. Sí, es bueno ver que este personaje está listo para muchísimo más, incluido en esta película. Y por supuesto tenemos a Keanu Reeves haciendo la voz de Shadow, eso sí que es increíble. Literalmente John Wick es la voz de este personaje, y claramente el espíritu, mírenlo, aquí lo tienen con arma y todo eso. Y sí, Shadow no habrá perdido a su perro, pero vaya que perdió a alguien muy importante y eso es más que suficiente para ir en su misión de venganza. Tiene tanta venganza que definitivamente podría ser el nuevo Batman. Y sí, claro que tenemos esos personajes que han estado en las otras películas, pero realmente no los tenemos tanto en esta. De hecho, entre más películas han hecho, se siente que la importancia de estos personajes humanos ha decaído más y más. Es decir, en la primera película, la cual de hecho a mí me gusta, como dije, a la película se podría decir que era mitad película de Sonic, mitad película de Tom Wachowski, conocido como el Lord Donna, interpretado por James Marsden, de una buena manera, pero sí, esa película era como que mitad de él y mitad de este sujeto. En la segunda película, vaya, fueron reducidos a ser personajes de soporte que tuvieron su propia escena para brillar durante 20 minutos y a partir de ahí otra vez fueron simplemente quitados y puestos en el fondo. Y en esta tercera película, muchas veces me olvidé que estos personajes de hecho habían estado alguna vez en la película. En serio, los vemos en una escena y luego nos centramos tanto en simplemente Sonic y los personajes, los dos doctores Robotnik y todo eso, al punto de que cuando reaparecen muchísimo tiempo después en la película, me dio la reacción de oh sí, cielos, ellos siguen en estas películas, ¿cierto? Y sí, todavía tienen un momento donde les dan un poco más de atención, pero no es tan largo como en las otras películas tampoco. Vaya, también tenemos a la actriz Kristen Ritter, ya saben, Jessica Jones de esa muy buena serie de Marvel, y sí está en este filme, pero realmente no sé por qué. Su personaje realmente parece que está ahí para ser un obstáculo para nuestros otros personajes, pero realmente solo es un obstáculo una vez, en una ocasión, más adelante en la película, y a partir de ahí ella desaparece completamente de la película, ni siquiera la mencionan, ni siquiera la vemos otra vez en un epílogo o algo así, simplemente ya no está, desapareció completamente. Y ok, estoy seguro que para muchos está bien que en esta película de Sonic no nos centramos en otros personajes humanos, más allá de los importantes como el Dr. Robotnik y esos, pero al mismo tiempo eso todavía le da a la película el sentido de que tenemos a estos personajes y muchas veces realmente no sabemos por qué siguen ahí. Un poco extraño, sí, se siente que la película a veces se pierde entre todo eso, e incluso todavía dentro de los personajes de los videojuegos tenemos algunos problemas menores, como el hecho de que Tails y Knuckles no se sienten tan importantes como en las películas anteriores, y el hecho de que Shadow parece que va cayendo en importancia un poco entre más villanos se establecen, pero aún así, hey, todavía es increíblemente disfrutable. Y admitámoslo, los momentos que comparten estos personajes en pantalla realmente lo vale todo. Esta es la película que tiene muchísimos menos problemas en cuanto a ser una película de Sonic. Y la película tiene un muy buen ritmo, por supuesto es un filme de Sonic, así que vamos a ir algo rápido, pero también se siente que nunca nos quedamos en un solo lugar o en una sola parte de la historia durante muchísimo tiempo. Incluso la segunda película, que es bastante buena, tenía algunos problemas con eso un par de veces. También siento que la segunda película quizás tenía un poco más de escenas de acción, aunque también tenía menos personajes en los cuales centrarse, y en esta tercera vaya que tiene muchísimos más personajes, así que supongo que por eso solo tenemos unas cuantas escenas de acción aquí, pero son increíbles, eso sí. Aunque la cantidad no sea tanta como en la película anterior, vaya que las escenas de acción que tenemos aquí son bastante buenas, espectaculares incluso. Y si ya han visto la película seguramente entienden por qué voy a decir esto, pero podría decir que Sonic 3 es quizás la mejor adaptación en live action de Dragon Ball Z.
Y bueno, la música también ha sido una especie de problema en su mayoría en las películas anteriores, sobre todo porque sí tenemos una banda sonora que era simplemente ok, y a veces teníamos canciones de otros artistas que realmente estaban ahí simplemente porque la gente conoce esas canciones y eso es todo, ni siquiera está tratando de hacerlo como Guardianes de la Galaxia, que integran muy bien estas canciones en su historia. No, simplemente a veces estarían ahí simplemente porque es una película para toda la familia. Tenemos que tener un momento, o dos, tal vez tres, donde estos personajes estén bailando algunas de estas canciones populares. Y al mismo tiempo ignorando el hecho de que Sonic tiene de los mejores soundtracks en varios de sus videojuegos de toda la historia. Hablo en serio, de las cosas que mantienen a Sonic vivo, no solo es el diseño del personaje y ocasionalmente los buenos juegos que llega a tener, también son la música, el soundtrack, son, vaya, increíble, absolutamente increíble. Y el hecho de que estas películas en su mayoría estaban ignorando este soundtrack, estos increíbles soundtracks, sí que se sentía como un insulto. Y bueno, parece que lentamente estamos ganando esa guerra de la cultura o algo así, porque la tercera película de Sonic sí tiene unas cuantas canciones que vienen directamente de los juegos, o a veces es readaptada de una manera más épica y cinematográfica para que se usen en una película como esta. Pero hey, al menos sí tenemos muy buena música de los juegos que aparece en estas películas. Sobre todo en la tercera, estamos hablando de Sonic Adventure 2, estoy seguro que ya saben qué canción llegarían a esperar de poder escuchar en esta película, así que sí tendremos eso y unas cuantas otras sorpresas también. Entonces sí, en esta tercera película tenemos más cosas de los videojuegos, tenemos más cosas de las que disfrutamos en la película anterior y algunas nuevas, y tenemos muchísimo menos de lo que no era tan bueno en las películas anteriores. ¿Quién diría que de todas las trilogías de películas basadas en videojuegos, que Sonic sería de las mejores? Es decir, estamos hablando de una franquicia que constantemente muere y revive todo el tiempo debido a buenos juegos, malos juegos, juegos medianos, a veces por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con los juegos, en fin, y aquí tenemos una trilogía completa que de por sí ya empezó bien y simplemente llegó a ponerse mejor. Y al parecer todavía tendremos más. Sí tenemos unas escenas postcréditos, quédense después de que la película termine y ya verán lo que nos espera. Entonces sí, esto fue otra muy buena experiencia, sobre todo para fanáticos de Sonic. Pero esta siento que incluso personas que no son fanáticas de Sonic podrían disfrutar de esta película. Es lo suficientemente entretenida, espectacular, va bastante rápida y tiene muchos de los mejores elementos de las películas anteriores y no tanto de los elementos molestos de las anteriores. Y por supuesto es muchísimo mejor que la serie de Knuckles, o mejor dicho, el show de Wade Whipple. Y vaya que ese personaje todavía aparece aquí, pero al menos es durante una sola escena. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.